Bienvenidos a una nueva lectura. El día de hoy voy a leer este libro, Vecinos Distantes, un retrato de los mexicanos. Un libro que fue editado en 1985, han pasado 34 años y juzguen ustedes si hemos cambiado. Debido a que es un libro extenso, lo dividiré en 4 partes. Espero que te guste, esta es la primera parte. Probablemente en ningún lugar del mundo dos vecinos se entienden tan poco. Estados Unidos es una nación que apenas cuenta 200 años y vive en el presente. México tiene varios miles de años y sigue sujeto a su pasado. Los mexicanos. Hoy día, 90% de los mexicanos son mestizos, en términos estrictamente étnicos, aunque como individuos sigan atrapados en las contradicciones de su ascendencia. Son tanto hijos de Cortés como de Cuauhtémoc. No son españoles ni indígenas, son mestizos. Solo México es verdaderamente mestizo. Es la única nación del hemisferio donde se dio el mestizaje religioso, político y racial. El mexicano no es jugador de equipo. En los deportes sobresale en el boxeo, pero no en el fútbol. Hoy día, no solo los indígenas, sino también los mestizos siguen siendo extraordinarios artesanos. Es una tradición que todavía considera que un meticuloso sentido del detalle y el diseño son más importantes que la producción en masa. Sus tejidos, cerámica, orfebrería y tallas en madera tienen un sello personal y distintivo. El futuro se contempla con fatalismo y por ende el concepto de planificación resulta anormal, pensando que el curso de los acontecimientos está predeterminado. Los individuos prefieren gastar a ahorrar. Quizá ahorren para una fiesta, pero no para un banco. E incluso la corrupción refleja el concepto de aprovechar la oportunidad en el momento y enfrentar las consecuencias después. El mexicano quizá trabaje tanto como sus antecesores indígenas, pero sueña con emular a sus antepasados españoles, a aquellos que llegaron a conquistar y no a trabajar. La imagen del éxito es más importante que cualquier logro concreto. Cotidianamente la puntualidad parece poco valiosa. El llegar tarde a una cena, 1 hora o más, no merece una disculpa. Por el contrario, lo grosero es llegar a tiempo. El ni modo, con su connotación de mala suerte o de que no había forma de prevenir. La primera derrota de la conquista fue la que permitió a los colonizadores españoles inculcar en los indígenas un sentido de inferioridad étnica. Condujo a una forma de racismo que se manifiesta aún hoy en día en un menosprecio por los indígenas puros y un respeto especial por los güeros o blancos. Muchos hombres piensan que ir acompañados en público por una güera es un distintivo de su posición social. La inseguridad del hombre mexicano se ilustra mejor con su constante temor a que las mujeres lo traicionen. El mestizaje de México se inició con la unión de hombres españoles y mujeres indígenas, inyectando de inmediato a la relación entre hombre y mujer los conceptos de la traición por parte de la mujer. El macho de hoy debe protegerse contra la traición. Al combinarse la obsesión de los españoles por el honor con la humillación de los indígenas al ver a sus mujeres tomadas por la fuerza, surge la forma de machismo mexicano. En la práctica, esto toma la forma de la adoración por el ideal femenino, ejemplificado en la imagen de la doliente, abnegada y pura Virgen de Guadalupe y personificado en la madre de cada mexicano, considerada fuente de vida y por ende incapaz de traicionar. Por el contrario, la esposa, quien como objeto sexual está considerada una aberración de la perfección femenina, ha de ser humillada, toda vez que la fidelidad o el afecto excesivos del esposo
implicarían vulnerabilidad o debilidad. Las amantes ofrecen al hombre la ocasión de conquistar y traicionar antes de ser traicionados. El resentimiento de la mujer contra su marido se traduce así en un abrumador cariño por su hijo, quien a su vez la eleva al nivel del ideal femenino, pero quien como esposo sigue el ejemplo de su padre. Sea o no totalmente válido, en México la relación entre hombre y mujer con frecuencia se caracteriza por tensiones y desconfianza. Las elevadas bardas que circundan la mayoría de las casas mexicanas, con frecuencia inclusive la de los pobres, sirven a la vez de fronteras reales y simbólicas de la seguridad y la autoridad. La posición social y las apariencias son cruciales en toda sociedad. Los pobres gastan ostentosamente para ocultar la vergüenza de su pobreza, endeudándose para pagar las fiestas del pueblo, ostentosas bodas, fiestas de cumpleaños y funerales. De revolución a institución. La estabilidad política de México ha descansado sobre el mito de la omnipotencia del presidente. Este en sí, un mito poderoso en el cual cree la mayoría de los mexicanos. El sistema presidencial no ha sobrevivido porque haya sometido a un México pasivo a décadas de gobierno dictatorial, sino porque refleja la fuerza y la debilidad, las virtudes y los defectos de los propios mexicanos. En México, la política real se da tras máscaras, lejos de la vista o la influencia de una gran mayoría de ciudadanos. Incluso la máscara del absolutismo presidencial está cubierta por un velo de democracia republicana. Cada 6 años hay elecciones de presidente, senadores y gobernadores de los estados, y cada 3 años de diputados y presidentes municipales. Pero todo es un teatro político, un elaborado ritual. Los mexicanos saben que de hecho el presidente elige a su sucesor, así como a todos los candidatos del PRI, que ocuparán puestos clave. El PRI ha ganado todas las elecciones de presidente, senadores y gobernadores estatales desde su formación en 1929 y con frecuencia ha recurrido al fraude para evitar la derrota en las elecciones de diputados y presidentes municipales. Incluso los congresistas del PRI reconocen, citando lo dicho por un senador, que se nos paga para aplaudir. El mismo Congreso aplaudió que López Portillo nacionalizara la banca en septiembre de 1982 y volvió a aplaudir la decisión de Miguel de la Madrid de vender 34% de las propiedades de los bancos 3 meses después. El clímax del ritual es la campaña para la elección presidencial. Desde el momento en que el presidente saliente elige a su sucesor, por regla general, alrededor de unos 9 meses antes del día de la votación, ya se conoce el resultado, pero incluso aunque el candidato del PRI no tenga opositores, como ocurrió con López Portillo en 1976, este se embarca en un recorrido agotador y costoso por todo el país, ansioso de legitimar su gobierno, amontonando una cantidad de votos sin precedente. Al mismo tiempo, la campaña se viste con los atuendos de una marcha triunfal, y la máquina del PRI transporta en camiones a obreros y campesinos para que se vayan acostumbrando al nombre, el rostro y la voz del hombre que gobernará durante los siguientes 6 años. El candidato debe limitar sus discursos públicos a promesas vagas y a generalidades revolucionarias. La tradición no requiere mucho más de él hasta que no asuma el poder. Será entonces cuando pueda quitarse la máscara de servilismo y mostrar su verdadero rostro. La campaña real, aunque disfrazada, se da antes del destape del candidato del PRI, y los aspirantes principales gastan mucho dinero en los medios de comunicación tratando de mostrar su mejor cara.
Cuando Echeverría terminó su mandato, Díaz Ordaz comentó amargamente: Echeverría fue mejor presidente que yo. Supo cómo elegir a su sucesor. El PRI conserva parte de su atractivo y eficacia, aunque atrae a sus filas a políticos jóvenes y ambiciosos, puede movilizar a enormes multitudes durante las campañas electorales y sus líderes siguen siendo influyentes. Todo presidente debe nombrar a unos 700 funcionarios de alto nivel. Todo el mundo es a la vez patrón y sirviente. Este proceso viene a generar camarillas políticas, las llamadas mafias, que son leales al presidente, pero que compiten ferozmente entre sí. En cierta ocasión, Díaz Ordaz comentó que en la política todos los amigos son falsos y todos los enemigos son verdaderos. En México te perdonan el robo, el asalto, el homicidio, todo, menos un error político. De la Madrid y sus seguidores culparon al populismo del pasado por la situación del país y se declararon partidarios de un enfoque científico más sobrio. Para ellos, el enemigo no era la izquierda o la derecha, sino la mala administración, la corrupción y el gasto deficitario, todos ellos sinónimo del populismo. Espero que te esté gustando la lectura de este libro, Vecinos Distantes, un retrato de los mexicanos. Esta fue la primera parte. Si te gustó, dale like, suscríbete a mi canal, déjame tus comentarios. En Facebook encontrarás la lectura con números de página. Gracias por escucharme y nos vemos en la próxima lectura.